Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les agradecemos su asistencia a este webinar que desde ATA organizamos con mucho gusto para el sector de las energías renovables. Les agradecemos en especial a José Miguel Techea, Iván Oliveros y Estefa Blum que nos acompañan esta mañana para conversar acerca de las subastas eléctricas de largo plazo en México. En este webinar en el que hay un gran interés ahora en las subastas eléctricas a largo plazo en México, buscaremos aclarar interrogantes y dar perspectivas de financiamiento a los próximos participantes de la tercera subasta que se presenta ante SENACE este mes de septiembre, ya que para hacer posible el desarrollo de los proyectos de tecnología limpia, el financiamiento es de suma relevancia y se requieren de estructuras de crédito eficientes que al mismo tiempo sean accesibles para los inversionistas. Tenemos hoy invitados de lujo que conversarán con nosotros acerca de su experiencia en financiamientos de proyectos y analizaremos las subastas pasadas, así como ellos compartirán sus visiones y estrategias para la estructuración, sus retos y riesgos clave, así como también nos dirán cuál es su posición frente a la exposición del mercado spot, la incertidumbre respecto de la bancabilidad del esquema de la Cámara de Compensación y el futuro de la financiación en almacenamiento. Creemos desde ATA que desde la perspectiva de los expertos se propiciará un diálogo oportuno para generar certidumbre en la presentación de ofertas de los próximos proyectos desde la visión de la banca de desarrollo y la banca comercial. En este webinar vamos a llevar una dinámica de preguntas y respuestas también con el público. En este momento y antes de que nuestros panelistas comiencen a dar su presentación, abriremos al público una sesión de preguntas. Si desde Araceli nos puedes mandar el pool de las preguntas para que el público esté preparado para contestarlas. La primera pregunta será si tienen interés en presentarse a esta tercera subasta. Es muy fácil, es opción múltiple de la respuesta. Por favor, respondan. Sí, no, sí, si son desarrolladores, si se dedican a la construcción, qué tipo de interés tienen en presentarse. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen interés en presentarse a esta tercera subasta? La respuesta es el 48% dice que no, el 31% dice que sí y son desarrolladores, el 9% se dedica a la construcción y dice que sí, tiene el 9%, el 12% se dedica a la inversión y sí se van a presentar. No hay ningún off-taker al parecer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles consideras como mayores retos para el público en general? Nos puede decir cuáles son los retos, si son para esta tercera subasta, si son retos financieros, técnicos, legales u otros. Esperemos la respuesta. Vemos que hay más o menos 100 personas conectadas. ¿Cuáles consideras que son los mayores retos? La respuesta es el 65% financiero, el 11% técnico, el 17% legal y el 8% otros. Pues después de estas dos preguntas, vamos a iniciar con las presentaciones. Nos acompañan un trío de expertos financieros esta mañana. Aparte de agradecerles, les presento a José Miguel Tellechea. José Miguel se unió al North American Development Bank en 2011 y ha participado directamente en el análisis y financiamiento de más de 1,000 megavatios de proyectos de energía renovable, tanto en México como en Estados Unidos. José Miguel dirigió el primer proyecto de energía del NatBank bajo una estructura Black Levered, así como 2 proyectos solares en donación para hospitales infantiles en Tijuana. Entre otros proyectos con los que ha participado, sobresalen los parques eólicos de 265 megavatios de Ocotillo y de 148 megavatios de Tres Mesas, ambos ganadores de reconocimientos de Project Finance of the Year. El primer proyecto de exportación de energía renovable entre México y Estados Unidos, Energía Sierra Juárez. El primer proyecto eólico de Coahuila de 199 megavatios instalados, Eólica de Coahuila, entre otros. José Miguel es maestro de Administración Pública por la Universidad de Texas en San Antonio y en las subastas de México ha participado ya en 4 proyectos como Lenders. Ahora
Les voy a presentar a Iván Oliveros. Iván se unió a Sumitomo Mitsui Banking en enero de 2010 y dirige actualmente el Grupo de Energía Eléctrica y Energías Renovables de Latinoamérica de Sumitomo Mitsui Bank. Sus áreas de especialidad son la asesoría financiera de deuda y equity y project finance de proyectos en el sector de energía en toda América Latina. Como experiencia, Iván ha supervisado la ejecución y cierre de más de 25 transacciones, incluyendo viento, solar, ciclo combinado, cogeneración y líneas de transmisión mediante financiaciones de bancos comerciales y ofertas de deuda de mercados de capitales. Es licenciado en Ingeniería Industrial y Ambiental por la Universidad Católica de Chile y tiene un MBA por Columbia Business School. Desde la perspectiva también de la banca comercial, nos viene representando Iván ahora. Stefan Blum, también como director general de la Oficina de Representación en México del Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones, se le conoce como DEG, forma parte del grupo KfW, que pertenece al Estado alemán, con activos de alrededor de 500.000 millones de euros, al ser uno de los bancos de desarrollo más grandes del mundo. Stefan estudió Economía y Administración de Empresas y tiene un doctorado en Economía. Y pues muchas gracias, chicos. Vamos a dar un orden a sus presentaciones. Va a empezar, si es tan amable, José Miguel, que nos va a dar la perspectiva de NatBank desde la parte del banco que no es comercial. ¿Nos puedes abrir tu pantalla, José Miguel? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y bienvenidos a todos a este webinar. Esperamos que podamos responder sus dudas y que sea de utilidad para despejar sobre todo ese tema del financiamiento que vimos en las preguntas, que es un tema que les importa de manera importante a la mayoría de los participantes. Pues un poquito la historia del NatBank, del Banco de Desarrollo de América del Norte. Es una institución creada por los gobiernos de México y Estados Unidos a partir de la firma del TLC. Un poco cuando se firma el TLC, los gobiernos pues se dan cuenta que el área de la frontera va a tener un crecimiento importante y deciden crear una institución que atienda las necesidades, en un principio sobre todo de agua y de infraestructura de servicios básicos, y poco a poco nos fuimos ampliando nuestro mandato, y a partir del año 2010 hemos estado participando de manera muy activa en todas el área de la frontera, en lo que son los proyectos de energía renovable, básicamente solares y eólicos. El banco está en San Antonio, Texas, y tenemos una calificación de AA1 por Moody's y AA por Fitch, lo cual nos permite pues un acceso a fondeo a precios bastante competitivos y por ende pues dar un buen financiamiento, buenos términos de financiamiento a los proyectos en los que participamos. Nuestro consejo está compuesto de 10 miembros, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Semarnat. Tenemos un representante de uno de los estados fronterizos de México y un representante del público, y las contrapartes de Estados Unidos, que son pues el Tesoro, el State Department y la Environmental Protection Agency, y también un representante del Estado y un representante del público de Estados Unidos. El banco tiene diferentes programas, básicamente en lo que respecta a programas de financiamiento. Tenemos proyectos en los que participamos con hasta 85% del costo total, con deudas de hasta 25 años, y tanto en dólares como en pesos. Aquí pueden ver algunos de los sectores en los que participamos, pues básicamente todo lo que es el ciclo del agua, la parte de residuos, calidad de aire, que es obras de pavimentación o de transporte nuevo, más eficiente y menos contaminante, y todo lo que es eficiencia energética y por supuesto la energía renovable. Y participamos tanto como senior lenders como también como advisors en la parte financiera y técnica, y como lead arrangers en algunas de las transacciones. Estos son algunos de los proyectos que hemos hecho. Tenemos algunos hitos importantes.
financiamos el primer proyecto eólico fuera de Oaxaca, que fue el proyecto del Porvenir en Tamaulipas. Financiamos el primer proyecto de energía renovable transfronteriza entre México y Estados Unidos, que fue el proyecto de energía Sierra Juárez. Tenemos un par de proyectos, como mencionó Patti, que han sido otorgados con reconocimientos de Financing Use of the Year, que son Ocotillo en California y Tres Mesas 1 y 2 en Tamaulipas. Y tenemos, pues, como pueden ver ahí, varios proyectos en los que hemos estado participando. En conjunto tenemos ya más de 2,000 megawatts entre ambos países en los que hemos participado directamente, y en varios de estos hemos sido, pues, el banco coordinador y el banco líder. Y un poquito entrando al tema específico de las subastas, que creo que ahorita a manera de empezar a poner ahí unos temas sobre la mesa, y creo que podremos platicar un poco más a fondo en unos momentos. Pues nosotros, como Nasbank, hemos estado participando en varios de los proyectos de la segunda subasta. Estamos actualmente participando en 4 como parte del financiamiento y también como el banco coordinador de los 4 proyectos. Estamos viendo términos de 18 años más construcción para las deudas de estos proyectos. Y algo importante que señalar es que estos proyectos, por el esquema de la subasta, incorporan nuevos elementos al análisis de los bancos, como son las penalidades, etcétera. Pues tienen algunas medidas para mitigar estos riesgos adicionales. Algunas de las que aquí señalo, que creo que son las más importantes, es tenemos un exposure limitado a partir del año 15 del balance de la deuda, es decir, el exposure a la parte de energía vendida a mercado es limitado. También las penalidades, de acuerdo a los escenarios en los que los proyectos licitaron ante CFE, se modelan en los diferentes escenarios de producción, es decir, a P50, P99, hay una modelación que impacta el sizing de las deudas. Tenemos también mecanismos de cash sweeps, de acuerdo a cada proyecto, para evitar potenciales gaps que pueda haber entre la producción y la energía comprometida. Para la parte merchant, además de tener un exposure limitado, tenemos obviamente razones de servicio de cobertura de deuda más altos. Y en la parte de potencia también tenemos un exposure muy limitado, sobre todo para la parte solar, pues el exposure que hemos visto que a los bancos les gusta tomar es realmente muy bajo, y es realmente marginal de los revenues que se consideran en los proyectos. Y en cuanto a la tercera subasta, ya hemos estado en conversaciones con algunos proyectos que se nos han acercado con el interés de participar en la tercera subasta, y lo que sí vemos es que, pues, en esta segunda subasta la mayoría de los proyectos están siendo financiados por la banca de desarrollo, y creo que los bancos de desarrollo en general, sabemos que la banca comercial también debe de jugar un papel importante, por lo cual creemos que va a ser interesante ver las estructuras que podemos pues a las cuales podemos llegar junto con la banca comercial y los developers para que funcione esta tercera subasta en el financiamiento, y que podamos incluir también a la banca comercial. Y pues ahora sí que le dejo la palabra a Iván, que es la parte comercial, y que él nos pueda dar un poquito del background de su banco y ellos cómo están viendo este proceso de subasta. Muchas gracias, José Miguel. Pues bienvenido, Iván. Les recuerdo a la audiencia que abajo de su pantalla hay una cajita de sesión de preguntas para que ustedes hagan de Q&A. Si le dan clic a la cajita que está en la parte de abajo, les pueden hacer preguntas a los ponentes y nosotros les contestaremos aquí en línea. Muchas gracias, Iván. Adelante. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos y gracias a ATA por invitarnos a este webinar. Bueno, mi nombre es Iván Oliveros, yo lidero el equipo de energía y renovables en SMBC.
Voy a hacer una pequeña introducción rápida por SMBC para ir a la materia lo más rápido posible. Me imagino que todos están esperando las preguntas y que están esperando hablar de la subasta que se viene muy luego. Nosotros somos una plataforma integral de productos a través de Latinoamérica, es un banco global con una fuerte presencia en Latinoamérica. Tenemos oficinas en México, en Bogotá, en Lima, en Santiago y Sao Paulo. Parte del equipo más fuerte, digamos, es el equipo de financiamiento de proyectos. Tenemos un equipo de más de 30 personas distribuido entre Nueva York y localmente en cada una de las oficinas. En la Ciudad de México tenemos 3 personas y estamos bastante activos en México. Hemos cerrado últimamente en 2 importantes transacciones, Norte 3 y Fisterra. En el tema renovable estamos trabajando actualmente en 2 transacciones que esperamos cierren en los próximos meses. Trabajamos muy en conjunto con nuestro equipo de banca de inversión, que es SMBC Nikko, y en ese sentido hemos estado muy activos últimamente en el sector de bonos y también en el sector de M&A para energía y para renovables. Globalmente tenemos el apoyo de aproximadamente 300 banqueros distribuidos alrededor del mundo. Nuestras sedes principales para financiamiento de proyectos están obviamente en Nueva York, en Londres, en Tokio, en Singapur y en Sydney. Respecto del equipo de energía que lidero, somos 6 personas y además manejamos un portafolio de aproximadamente 1.500 millones de dólares distribuido sobre 33 transacciones. Y asimismo tenemos el apoyo del equipo más grande que además cubre el sector de infraestructura y de recursos naturales con 20 personas basadas en Nueva York. Bueno, sin más, les doy un poquito lo que estamos viendo nosotros como tendencias generales últimamente, digamos, a nivel regional. Vemos que, bueno, obviamente que el sector renovable ha aumentado realmente explosivamente, no solo en México, sino que también en Chile, en Brasil y ahora últimamente en Argentina. Vemos una gran actividad de M&A. Hemos estado bastante activos en adquisición de proyectos y de portafolios de proyectos. Hay bastantes portafolios que están en venta en la región. También un fenómeno de expansión de línea de transmisión apoyando a este incremento de la energía renovable regional. Y también hemos visto últimamente una tendencia en los sponsors a sobrecontratarse en el financiamiento de estas transacciones de energía renovable, lo cual nos crea una cantidad de problemas en la financiación. Vemos también una mayor actividad en el mercado de bonos. Hemos visto que los bonos se han vuelto competitivos con la banca comercial, especialmente en sectores como Chile, donde la verdad es que la mayoría de las cosas se hacían solamente a través de financiación bancaria. Esperamos que esto también se traslade a México. Ya estamos viendo que si uno compara digamos, el precio all-in de un bono versus la banca comercial, están medianamente competitivos y a plazos más largos. Vemos también un fenómeno de acortamiento de los plazos. Nosotros como banco japonés fuimos en los bancos que, digamos, estaban dando plazos más largos. Vemos que no solo nosotros, sino también los otros bancos japoneses están paulatinamente acortando sus plazos debido a las restricciones regulatorias y esperamos que este sea un fenómeno que continúe. Por último, vemos que en otras jurisdicciones hemos visto la entrada de inversionistas institucionales y de fondos de deuda, que creo que es un fenómeno nuevo, con inversionistas institucionales dispuestos a entregar deuda a plazo fijo y tomando riesgo de construcción, que es una novedad. También hemos visto en otras jurisdicciones entrar fondos de deuda, que es un fenómeno a lo mejor un poco más común en Estados Unidos, pero creemos que es una tendencia que va a seguir en el futuro y que probablemente va a llegar a México muy luego. Respecto de los precios, vemos que hay aunque el mercado ha estado estable, hay una cierta tendencia a aumentar el precio, especialmente en transacciones grandes. Nosotros hemos estado
hemos cerrado un par de transacciones bastante importantes en México. Una fue Fisterra, la otra fue Norte 3, en el sector convencional. Y la verdad, los precios tendían un poco a aumentar, aunque dentro de una perspectiva de mantenerse estable, especialmente para tenor más cortos. En relación al tenor, ¿no? Como decía antes, los bancos japoneses están un poco restringiendo a quién le pueden otorgar el tenor, están cambiando un poco su modelo de negocio, donde la relación con el sponsor y oportunidades de negocios ancla toma una importancia mucho mayor, ¿no? Los bancos están buscando cross-selling, están buscando remunerar su capital y entregan capital de largo plazo a relaciones que son más estables, a relaciones donde hay más oportunidad de negocio futuro, ¿no es cierto? Por el mismo tema a largo plazo, creemos que pueden haber oportunidades para las agencias de financiamiento de exportaciones. Nosotros estamos, como siempre, bastante interesados en entrar en ese tipo de transacciones y creemos que eso puede ayudar a mejorar los plazos que, como está diciendo, los bancos comerciales están un poquito más restringidos. Aquí les comparto un poco, creo que esto lo podemos compartir después por separado, no es necesario recalcar cuán exitosas han sido las subastas. Creo que lo importante son las expectativas que tenemos para la tercera ronda. Nosotros hemos sido, yo creo, un poquito menos agresivos que los bancos de desarrollo, como mostraba recién José Miguel. Estamos solamente en 2 transacciones trabajando y básicamente por el tema de la sobrecontratación, que creo que es un tema que nos costó mucho y que costó mucho en los comités de crédito. Vimos que nombres muy importantes, no los vamos a mencionar, obviamente, por razones de confidencialidad, fueron a estas subastas con esquemas muy agresivos, donde sobrecontrataron su producción y donde para nosotros se hace muy difícil entrar, a no ser que haya una reserva importante, ¿no es cierto? Cuando un sponsor se contrata a un nivel de P50, quiere decir que la mitad del tiempo va a estar comprando en el mercado para poder cumplir con su obligación firme. Y eso para nosotros es muy difícil de reservar, ¿no? Es muy difícil, uno, proyectar un precio al cual dimensionar esa reserva y segundo, acordar con el sponsor de cuántos años va a tener que cubrir esa reserva. Lo vemos para nosotros como el riesgo clave, además de la exposición al mercado spot. Por bastante tiempo los bancos japoneses han sido un poquito más conservadores respecto del riesgo de mercado y creo que eso va a continuar. Vamos a tomar riesgo de mercado muy selectivamente y con digamos, resguardos y mitigantes que nos permitan asegurar la bancabilidad del esquema. Habiendo dicho eso, estamos viendo las financiaciones que se han cerrado y creo que el mercado está tendiendo hacia cuentas de reserva para, digamos, mitigar este tema de la sobrecontratación y están, digamos, buscando esquemas de cash sweep para mitigar el tema del precio, de la exposición al mercado spot. Finalmente, creemos que las estructuras mini-perm, especialmente para los proyectos más grandes, van a ser, digamos, las opciones más competitivas, donde el precio digamos, es mejor y donde hay más bancos dispuestos a jugar. Creemos que el largo plazo solamente va a estar limitado, creo, a los bancos de desarrollo y se hace cada vez más difícil una vez que los bancos de desarrollo empiezan a tener más exposición al mercado spot, en el agregado, digamos, después de hacer varios proyectos, se exponen a lo que pasó en Chile, ¿no es cierto?, donde hubo mucha agresividad inicial de las multilaterales y los bancos de desarrollo, pero estamos viendo las consecuencias, no sé, 5 o 6 años después, donde el mercado tuvo un fuerte ajuste de precios, ¿no es cierto?, y muchos de esos financiaciones que se hicieron con fuerte exposición merchant en este momento están en problemas. Yo creo que los multilaterales, los bancos de desarrollo en el largo plazo o en el mediano plazo, digamos, van a tener que tomar una posición más conservadora y los bancos comerciales creo que van a resguardarse del riesgo del mercado spot por lo que ha pasado en otros mercados. Finalmente, abrir preguntas y respuestas. Yo creo que el último tema que se me quedó un poco en el tintero, el tema de la bancabilidad, el esquema de la cámara de compensación, vamos a hablar un poquito más adelante. A mí me parece muy positivo, lo que he leído me parece que es un esquema bastante bien pensado y correcto. Creo que han habido bastantes bancos
involucrados en asegurar la bancabilidad y creo que no habría problema en bancar proyectos bajo este tipo de esquema. Con eso le dejo la palabra a Stefan y muchísimas gracias de nuevo, Patricia, por invitarme a este webinar y dispuesto a responder a todas las preguntas que tenga la audiencia. Muchas gracias, Iván, súper interesante. Vemos ahorita conceptos nuevos como la cámara de compensación, que tú bien lo dices, vamos a analizar un poquito más al final. El riesgo o no del tema de mercado, que ya bien lo has explicado tú, que yo creo que ya bastantes de los desarrolladores han pasado por esa explicación. Y se ha estado comentando y ha sido una lección que a lo mejor se puede aprender para esta tercera subasta, ¿no? Si se oferta P50, P99, etcétera, que ha sido tan controversial para lograr la financiación de los proyectos. Y ahora continuamos con Estefan. Nada más quería contarle a la audiencia que tenemos gente conectada de España, de Chile y de aquí de México. Estamos 133 personas en este webinar y esperemos que, bueno, sea del agrado de todos. Casi todos son de habla hispana. Estefan, continuamos contigo. Muchas gracias. A ver, ¿me escuchan? Perfecto. Súper. Pues muchas gracias a Patricia, a ATA por la invitación. Soy Stefan, el representante del banco KfW DEG en México. Siento que estamos un poco con respecto a nuestro apetito de riesgo y perspectiva un poco en medio de una banca comercial y una banca de desarrollo local, así que les voy a presentar rápidamente lo que hacemos aquí en México y después entramos a la discusión. DEG, como digo, es una parte del grupo KfW, que es el Banco de Desarrollo de Gobierno alemán, un banco bastante grande, el tercero de Alemania, y nosotros dentro de ese grupo tenemos el mandato de promover el sector privado en países emergentes. Y como es parte de este mandato, pues sí estamos muy enfocados en países como México y también en el tema de los renovables. Como KfW tiene 3 subsidiarias que las 3 están activas en temas de renovables, les voy a presentar muy rápidamente las 3, a veces se confunden. Aquí a la izquierda pueden ver que tenemos una parte que es cooperación realmente de desarrollo. Ellos financian renovables indirectamente a través de banca local, NatBank está aquí, Bancomex, Nafin, etcétera, pero ellos no van a aparecer ahí en el segundo piso, en el primer piso, pero es un banco de segundo piso. A la derecha tienen aquí el IPEX, que es, digamos, el banco comercial del grupo. Ellos también entran en financiar renovables y también están viendo varios proyectos de la segunda subasta mayormente. Ellos entran con pura deuda en tickets más grandes que nosotros. Y bueno, nosotros ahorita les voy a platicar más de nosotros. Una diferencia importante aquí a los otros panelistas es que nosotros somos una institución que entramos no solamente con deuda senior, pero también con deuda mezzanine y también con equity. Y solamente a largo plazo, así que cubrimos todo ese rango de productos a largo plazo. Un poco más de detalle, en temas de deuda senior, entramos en el mercado medio, es decir, entre 10 y 50 millones de dólares, en plazos largos. Para las subastas estamos viendo plazos hasta 19 años. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. También en la segunda subasta hemos hablado con varios jugadores sobre un producto mezzanine. Como algunas veces los bancos senior están pidiendo un debt sizing bastante conservador, sentimos que hay una interesante ventana para cubrir un poco, mejorar el leverage, digamos, del proyecto desde el punto de vista de equity con un producto mezzanine.
que está totalmente subordinado a los seniors, pero adelante de los sponsors. Y con gusto podemos hablar un poco más específico más tarde. En equity, sí estamos interesados en el sector, entrar con equity, pero la verdad en la parte específica de las subastas no hemos tenido mucho apetito por pues, razones obvias de que los rendimientos son muy bajos, ¿no? Pero hemos invertido el año pasado en un fondo de equity enfocado en energía y también estamos viendo fuera de las subastas otros proyectos. Solamente mencionar algunos nombres. Estamos sector agnostic en México, entonces invertimos en muchos sectores. Para aquí enfocarme en lo que es energía y lo que puedo compartir. Mayormente tenemos experiencia en México en energía eólica. Solares, hemos visto muchos proyectos en los últimos años, pero no hemos cerrado todavía ninguno. Aquí ven Termion, ese es el fondo que estaba hablando, que está enfocado más en PPAs bilaterales. Y aquí en la segunda página ven que hemos entrado en su momento en proyectos eólicos, en el lado de equity, en el lado de deuda también. Pero como digo, somos un banco que invertimos en todo el mundo, no tenemos que invertir en México y sí nos ha costado un poco cerrar deals, sobre todo en las subastas aquí en México, porque cuando lo pasamos por nuestros comités de crédito, pues sí es un tema donde sentimos que en otras partes del mundo a lo mejor el risk return es más interesante para nosotros. Y creo que eso sí es un poco también respondiendo a lo que dijo Iván de cómo ve una banca comercial al tema, porque nosotros sí también tenemos un poco esas dudas sobre los esquemas. Y creo que un tema importante aquí son los cash sweeps. Sí podemos ofrecer largo plazo, pero en el pasado creo que algunos de los bancos aquí han ofrecido plazos muy largos sin un cash sweep. Eso lo vemos muy difícil y nuestra compañía hermana IPEX también lo ve muy difícil, ¿no? Por eso no hemos podido cerrar. En el lado de equity, sí hemos cerrado aquí. Tenemos una participación minoritaria en uno de los proyectos que sí ha ganado en la segunda subasta y que ya ha cerrado su financiamiento, ese proyecto de Mezquite, que es un parque eólico en Nuevo León. Y eso es parte de un portafolio de proyectos que habíamos desarrollado juntos con Santander. Aquí ven la transacción que ahora es Cúbico y son 3 parques eólicos y uno de estos es Mezquite que ha ganado en la subasta. Y bueno, para terminar, lo que estamos buscando es, creo que en el sector renovable, siempre como banca de desarrollo estamos interesados en financiar por cualquier producto los proyectos y lo que podemos aportar son pues siempre una solución bastante customized, bastante orientado al proyecto dentro de los productos que ofrecemos. Como banca de desarrollo alemana, pues tenemos un muy largo plazo, una perspectiva muy largo plazo. Vemos como tratamos de buscar clientes y construir relaciones a largo plazo en un concepto más de partnership. El tema de que somos gobierno federal de Alemania puede como mejorar un poco el perfil de riesgo y últimamente pues estamos en todo el mundo y aportamos ese conocimiento del sector global también a cada proyecto que vemos en México. Con eso me despido por el momento y espero la discusión. Gracias. Muchas gracias, Estefan. También súper importante tu presentación. Como verán, el público hemos escuchado una perspectiva por la parte del Banco de Desarrollo y por otra perspectiva por la banca comercial.
diferentes ángulos, ¿no? La experiencia que hayan tenido también en Latinoamérica y las posturas del Banco Alemán, que pues también es uno de los principales bancos a nivel mundial. Algunas cosas que desde ATA nosotros vemos como asesores técnicos es también, independientemente de esta preocupación hacia el mercado de spot, hacia la cámara de compensación, hacia el tema de los precios, ¿no? Si ustedes van a tener el retorno esperado, también es un poco de la preocupación que hay por los proyectos que no se hayan logrado financiar de la primera y la segunda subasta, también por los temas medioambientales y sociales, y nos están pidiendo a nosotros como asesores técnicos que vigilemos muchísimo que todos los proyectos que se van a hacer, a lograr cierre financiero cumplan con todos los permisos y características necesarias. ¿Ustedes se han topado con algún proyecto que por la parte social o ambiental se haya detenido o no haya tenido un éxito con ustedes por estos temas hasta ahora? Cualquiera de ustedes me puede responder esta pregunta. No, por mi lado, no en México. Vemos que en otros países es un tema que ha parado proyectos, digamos, incluso judicialmente. Entendemos que hay algunos proyectos que tienen problemas de permiso y que en algún momento los miramos y que nunca han podido conseguir esos permisos han sido muy lentos, pero no ha sido la experiencia que se hayan revocado proyectos como hemos visto en otros países. Esa es mi experiencia. De nuestro punto de vista, pues tenemos mucha experiencia en Oaxaca, en eólicos, y obviamente ahí sí hemos tenido varios niveles de problemas. Y afortunadamente en nuestros proyectos no fue tan grave como en algunos otros, pero claramente creo que la historia y la experiencia que todo el mundo está viendo con los temas en Oaxaca está frenando muchísimo al sector en general y al sector eólico más que todo. Ahora, junto con los temas de la línea de transmisión con Oaxaca, la verdad es una lástima que uno de los recursos más importantes en el país no está tan disponible por justamente esos temas, ¿no? Y creo que entonces sí, ahí hay una labor muy importante de todos lados que tenemos que enfrentarnos y solucionar esos temas. Nosotros como Banca de Desarrollo estamos tratando de también atacar un poco el tema a nivel político. Hay como reuniones entre Alemania y México y bueno, no es tan fácil y creo que igual hay que hacer un esfuerzo sobre todo para que Oaxaca esté realmente utilizándose su potencial eólico que tiene, ¿no? Muchas gracias. También como parte hablando de retos, ¿no? Hablamos del reto social y el ambiental. Hay preguntas de la audiencia, pero yo también quisiera un poquito comentar acerca en esta tercera subasta, existe la figura de la Cámara de Compensación, la cual pues recientemente se lanzó su manual de cómo va a funcionar y apenas todos estamos familiarizándonos con el tema, ¿no? Esta subasta tiene como novedad que no solo la Comisión Federal de Energía, la CFE, comprará energía, sino cualquier otra empresa privada que busque después revenderla a otra compañía. Esto se distingue que va a estar abierta a compradores de diferentes entidades. ¿Cómo se sienten los bancos al respecto? ¿Les da certidumbre o no? Ya Iván comentó un poco que para él no había un riesgo muy alto. ¿Cómo se sienten los demás? ¿Entienden ya cómo va a funcionar? ¿Cuáles han sido los comentarios que han recibido acerca de la Cámara por parte de sus instituciones? El que quiera primero responder, no se peleen. Bueno, quizás yo puedo agregar algo a lo que ya dije, Patricia. A mí me parece que el esquema está bien diseñado. Creo que tiene especialmente lo que son pagos de terminación y digamos, las distintas etapas que se siguen para poder asegurar los pagos. Me parece que está bien hecho y me parece que al final no es distinto a los riesgos que estamos tomando en otras jurisdicciones. ¿No es cierto? Si uno analiza lo que es el mercado chileno, lo que es el mercado colombiano, de alguna manera es más o menos parecido el riesgo que uno toma y están diseñados de manera bastante similar. Así que yo creería que los comités de crédito lo debieran aprobar.
Nosotros no lo hemos pasado por crédito todavía para ser claro, pero esperamos, digamos, conseguir digamos, un ok de ellos general, ¿no? Y lo vamos a presentar muy luego a crédito, y me parece que la respuesta debería ser positiva. Creo que además hay otros mecanismos como la capacidad de migrar proyectos dentro de un mismo portafolio o de traer proyectos de la primera subasta a este nuevo esquema, que me parece que también son temas muy bien pensados. Me parece que ha habido bastante, digamos, estudio detrás de lo que se presentó, y creo que la respuesta de mi comité debiera ser positiva. Ok, si no quieren agregar algo más de la cámara. Pues solamente rápido que nosotros, la verdad, todavía no lo hemos analizado en detalle y lo que hemos visto, la verdad, tampoco nos preocupa, y lo vamos viendo con un proyecto específico que venga. Ok. Y de parte del Nasdaq, creo que, como menciona Iván, es un esquema bancable, y sobre todo en esta tercer subasta creemos que los participantes del lado del offtake van a ser muy pocos, quizás CFE y una o dos empresas más. Entonces, en particular para esta tercer subasta, creo que no será muy diferente el análisis de riesgo desde nuestra parte, a diferencia de los proyectos de la segunda. Para el tema del financiamiento, esta es otra pregunta mía, y vamos con la pregunta del público. ¿Se han acercado con ustedes proyectos que quieran entrar a esta tercera subasta que tengan solución de almacenamiento? ¿O solamente para otro tipo de proyectos? ¿Lo han escuchado? ¿Podemos esperar esto para los siguientes proyectos que se presenten a subasta? Yo he visto actividad en el tema de almacenamiento, pero todavía no nos han presentado un proyecto concreto. Lo cierto es que lo estamos financiando en otras regiones, en Europa, y esperaría que llegue a Latinoamérica muy luego, ¿no? Así que la tecnología está, y, digamos, sabemos de especialmente fondos de capital privado, de private equity, que efectivamente están, digamos, viendo estas oportunidades, pero todavía no tenemos un proyecto encima del escritorio que poder analizar. Muchas gracias, Iván. Pues tenemos muchas preguntas del público ya también. Nuestros panelistas han respondido algunas. Vamos a ver, les voy a comentar algunas que están como todavía sin responder. Aquí Roberto Arias pregunta, ¿qué precios de spot están viendo para la energía después del año 15 del PPA? Y si consideran ingresos merchant de potencia para el sizing de la deuda. Yo creo que eso ya lo comenté cuando hice mi presentación. Yo creo que nosotros, si consideramos un precio, vamos a necesitar cash sweeps, ¿no? Vamos a necesitar medidas de mitigación que traten de eliminar el riesgo spot. En general, no es un riesgo que nos guste, y vamos a tratar de, en la medida de lo posible, mitigar ese riesgo lo más posible. Respecto de los precios, yo creo que a lo mejor José Miguel está más preparado porque ha visto más proyectos que los que he visto yo que tengan ese tipo de exposición. Y nosotros lo vemos muy parecido, solamente como añadiendo con respecto al tema de cómo los tomamos en cuenta, los revenues merchant. Obviamente vamos a usar un DSCR como más alto de los que están contratados, ¿no? Y sí, los cash fees para nosotros también son importantísimos. Hay otra pregunta. José Miguel, creo que... José Miguel, ¿tú querías agregar algo? Perdón, nada más complementar, la parte de ingresos merchant de potencia, definitivamente no. Ese sí es un no completo. Incluso para la potencia contratada, en general la banca está muy renuente a considerarla por el esquema, que son 100 horas críticas que no se saben hasta el final del año, entonces hay mucha incertidumbre. Entonces, en la parte merchant, definitivamente no es algo que se tome en cuenta, y en la parte contratada son ingresos que se consideran realmente marginales para el tema de deuda. Y en cuestión de precios, nada más complementar también
que lo que están haciendo los proyectos es, hay 3 o 4 empresas ahorita grandes en el mercado mexicano, consultores de precios, que más o menos traen unas pues, visiones de los precios a 15, 20 años no muy diferentes y son las que están utilizando los proyectos para hacer sus proyecciones. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto queda muy claro en cuestión de riesgo merchant. La respuesta ha sido muy completa. Hay otra pregunta también de la audiencia, que si nos podrían comentar de manera breve las posibilidades de financiamiento de los proyectos adjudicarse en las subastas de mediano plazo, así como la factibilidad y el apetito del mercado de celebrar y financiar PPAs bilaterales. A ver, respecto a los bilaterales, nosotros estamos bastante activos. Tenemos un par de proyectos que tienen PPAs bilaterales o que pretenden cerrar estos contratos bilaterales. No tenemos una preferencia, más bien es un tema de estructuración, ¿no? ¿Qué tan bien hecha está esa estructura, qué tan agresiva es? Eso es lo que nos importa. En términos de los de mediano plazo, creo que el problema va a ser amortizar más deuda, ¿no? O sea, si no tienen suficiente plazo, va a ser difícil apalancarlo muy fuerte, ¿no? De nuestro punto de vista, igual en bilaterales tenemos mucha actividad, estamos viendo varios proyectos y en general sentimos que, sobre todo creo que porque los precios tienden a ser un poco mejor, nos cuesta menos financiarlos. Entonces creo que eso sí es algo que espero. Por el momento son mayormente proyectos legados y creo que todavía vamos a tener un buen rato financiando proyectos legados, pero espero que también en su momento vuelvan a regresar los proyectos o vuelvan a regresar proyectos bilaterales bajo el nuevo esquema, que todavía, la verdad, no hemos visto tanto. Y con respecto al mediano plazo, veo el mismo problema y creo que algo que podría funcionar ahí son algunas estructuras que ya estamos viendo donde hay algo más corto, tipo mini perm, como dijo Iván, algo alrededor de 10 años, donde los bancos tienen mucho apetito, y si no se acuerda un refinanciamiento en el año 10 o en el año 8 o lo que sea, cuando termina ese financiamiento, lo que vemos es que hay estructuras donde hay 100% de cash sweep en ese momento, ¿no? Entonces, eso puede como hacerlo más fácil para la banca de financiarlo y al mismo tiempo pues lo puede hacer bancable aunque tiene ese problema de plazo más corto. Pues sí, ya nada más en cuanto a los bilaterales, creo que sí es importante pues señalar que siempre y cuando las partes involucradas tengan una solidez para el tamaño del proyecto, ¿no? Si es un proyecto de $100 millones, pues esperaríamos que la contraparte sea una empresa bastante sólida y bastante grande. Tenemos varias preguntas muy, muy interesantes. Algunas las estamos contestando directamente por texto. Y hay también, como veremos, también muchas dudas. Vamos a pasar, revisando el tiempo, a hacer la última pregunta del público. Y si ustedes quisieran cerrar un poquito después de esta pregunta, ¿qué hay más allá de la tercera subasta? ¿Qué otros mecanismos ustedes proponen en resumen? ¿Y cuál sería pues, la lección más importante aprendida de la primera y la segunda? Esta es una pregunta de Karen Ramírez. Dice, los PPAs bilaterales y las pymes como off-takers no tienen suficientes garantías. ¿Qué esquemas están pensando para que estos PPAs sean bancables? Y esto porque ya hay pocos off-takers de calificaciones AAA y los que tienen la necesidad de tarifas de energía más bajas son los pymes. Están hablando de las pymes como off-takers. ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Bueno, yo creo que la calidad crediticia del off-taker va a ser siempre importante para el banco. Obviamente que una pyme que no tiene la suficiente calidad crediticia va a ser muy difícil
que el proyecto obtenga financiación. Lo que podría pensarse que se ha hecho en otras jurisdicciones es agregar esa demanda, ¿cierto? Y buscar que alguien, digamos, actúe como intermediario y que tenga la suficiente calidad crediticia para poder hacer la financiación posible. Pero obviamente que para el banco es muy difícil entrar a financiar si la pyme no tiene suficiente, digamos, calidad en términos de su estado financiero. Yo creo que el límite está en un poquito más abajo de grado de inversión, quizás W más o algo así, pero más abajo es muy difícil tomar una exposición de largo plazo. Yo creo que aquí la respuesta es diversificación, ¿no? Necesitas, creo que hay muchos pymes que sí son buenos, pero no aparecen en el buró de crédito, no aparecen en ciertas métricas y por eso como que es difícil de llegar. Y ahí sí hemos visto que sí hay maneras de agregar portafolios de esas pymes y diversificar así un poco el riesgo. Y eso obviamente sí tiene que ser, también es necesario agregar porque típicamente tienen volúmenes mucho más bajos y entonces también necesitas como la masa crítica para poder financiarlo como banco. Los que somos nosotros tenemos montos mínimos que no podemos financiar pymes cada una y eso creo que es un poco la manera. Y creo que sí estamos viendo que está pasando, que ya hay varios jugadores que están agregando, que están construyendo portafolios con pymes diversificados. Y creo que como banca de desarrollo es un tema que hemos tratado de explorar. Creo que el límite no viene, por lo menos de parte de Nasbank, el límite que tienen los proyectos no viene del tamaño ante nosotros, es decir, nosotros podríamos hacer un proyecto de $1 millón sin problema. El tema son la cuestión de costos. Todos estos proyectos para financiarse tienen un costo fijo de due diligence legal, técnico, ambiental, de permisos, etcétera, que pues deja de hacer sentido en los proyectos más chicos. Entonces creo que por ahí es el tema de, como menciona Stefan, agregar en un portafolio es una buena opción y también pues buscar mecanismos de mitigación adicionales. Quizá la empresa que esté desarrollando este portafolio sea una empresa sólida que pueda proporcionar algunas especies de garantías, cartas de crédito, etcétera, lo cual ayudaría a poder empezar a desarrollar este tipo de proyectos. Pero sí es un tema difícil que se puede explorar y que se está explorando, pero creo que simplemente el tema de los costos lo hace muy complicado si no se agregan varios proyectos para generar una masa en la cual se pueda distribuir estos costos que tienen todos los proyectos en su desarrollo. Y en otras regiones, en otras jurisdicciones, como dice José Miguel, el volumen es importante, se pueden agregar esos proyectos y hacer algún tipo de securitización, pero no es a través de un préstamo bancario tipo Project Finance común, digamos, porque hay un tema de costo legal, de due diligence, que lo hace muy complejo. Entonces, la solución en otros países es más bien agregar todos estos proyectos a un volumen grande y en ese momento securitizar. Y entendemos que en México ya hay un par de grupos de private equity tratando de hacer eso y esperaríamos que cuando puedan agregar un volumen suficiente se puedan hacer securitizaciones que permitan financiar esos proyectos. La verdad ya iba a cerrar las preguntas, pero encontré una pregunta de la CFE y creo que es importante que esta pregunta sea contestada. Por parte de CFE Suministro Básico. ¿Qué opinan de los contratos legados firmados entre CFE Suministro Básico y los diferentes GENCOs? ¿Y qué repercusión podría existir en la compra de potencia y la disponibilidad en el mercado para hacer contratos bilaterales, considerando la cobertura de los contratos legados? Es un poco amplia, pero ¿qué opinan de los contratos legados firmados entre CFE Suministro Básico y los diferentes GENCOs? ¿Hay opinión? La verdad es que yo no lo he visto en detalle, así que preferiría no opinar en ese tema. Sí me parece que si algo puedo agregar, y no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero creo que el tema digamos, de la calidad crediticia de CFE
en el mediano plazo al menos está en entredicho, y es una de las cosas que el banco está preocupado, ¿no? Que queremos entender exactamente cuál es la calidad crediticia de CFE, y por lo tanto no estamos tan cómodos de que podamos seguir aumentando como hemos hecho en el tiempo nuestra exposición a CFE. Ok, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo con respecto a las preguntas que se hicieron anteriormente? ¿Quisieran complementar algún punto para cerrar nuestra charla del día de hoy? Nada más en cuestión a la pregunta de CFE, creo que por lo menos desde el punto de vista de NatBank, hasta el momento no es un tema, no es uno de los riesgos que vemos, digamos, como importantes en los proyectos. Siempre habrá un riesgo de offtake, pero de la parte financiera del offtaker, pero creo que ahorita en las estructuras, ya sea con cualquiera de las entidades en las que se dividió CFE, creemos que al final CFE por lo menos hasta este momento respondería. Entonces no es un tema mayor hasta el momento para nosotros. Pues creo que nos hemos ya excedido de tiempo, todos tenemos que regresar a nuestras actividades cotidianas. Yo les agradezco infinitamente que hayamos hecho este webinar, porque creo que va a servir de mucho para todas las personas involucradas en esta próxima subasta. Va a ayudar a resolver bastantes dudas, y yo creo que también va a salvar a muchos proyectos de que se queden en el túnel de la no financiación. Espero también, les deseo la suerte, la mayor suerte del mundo a todas las personas, a todas las empresas que van a entrar a concursar a esta tercera subasta. Y si tienen alguna otra pregunta o duda o comentario, por favor escríbanos al correo de Araceli o al mío, que están en la información del webinar. Y también si quisieran tener alguna pregunta con los ponentes, estaremos en contacto nosotros con ellos para responderlas. ¿Quisieran cerrar, despedirse Iván, José Miguel y Estefan del público? Sí, muchísimas gracias a todos. Dale, José Miguel. Perdón, nada más, si queda alguna pregunta abierta que quieran contestar, por favor, con todo gusto, siéntanse. Ahí tengo en mi presentación mis datos de contacto. Creo que el NatBank en general trabaja muy de la mano con los proyectos, entonces sin ningún problema podemos contestar cualquier duda que los desarrolladores, que los participantes estén teniendo. Sí, pues yo para cerrar, muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Ata, y igual que José Miguel, mis datos de contacto y de mi equipo están en la presentación, así que por favor, si no contestamos algunas de las preguntas, mándelas directamente y nosotros los vamos a esforzar en contestarlas. ¿Vas a distribuir la presentación, Patricia, o sí. ¿es disponible? Sí, vamos a distribuir las presentaciones. Y también este webinar ha sido grabado y se va a distribuir en la grabación en los siguientes días a las personas que se anotaron al webinar. Hasta ahorita tenemos 113 asistentes, ha habido muy buena recepción y casi la gran mayoría se han quedado a escuchar el webinar completo, pero claro que sí que lo vamos a compartir después con la audiencia en una semana más o menos. Y bueno, estarán escuchando de nosotros próximamente. Les agradezco a ustedes tres, que precisamente no están tampoco, Estefan está aquí en México, pero José Miguel está en San Antonio e Iván en Nueva York. Y bueno, que todos nos pudimos conectar a esta hora. Gracias, chicos, que tengan muy buen día, muy buena tarde. Al público, muchas gracias, y que estamos en contacto. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.